La salida es el juicio político. La salida es el artículo 99 y 100 de la Constitución. La salida es determinar qué comportamientos del presidente son infracciones a la. Nosotros, para que nos explique con mayor detalle de qué se trata y qué es lo que pretenden, se pretende frenar, se pretenden que den una interpretación los miembros del Tribunal Constitucional. Estamos enlazados con Eloy Espinosa, exmiembro del Tribunal Constitucional. Bienvenido, señor Espinosa, a Exitosa. Karina, como siempre es un gusto estar contigo y con el personal y el gran auditorio de Exitosa. Muchísimas gracias. Vamos al punto que tú planteas. La situación es muy clara. Es una demanda que en realidad lo que importa es tratar de conseguir la medida cautelar, y me voy a explicar por qué. Porque se presenta una ley que para muchos recorta el ámbito de acción de lo que se puede sacar por referéndum. Recordemos que en el Perú la comprensión de referéndum, consulta popular para aprobar normas, sirvió para aprobar leyes e incluso reformas constitucionales. No olvidemos que votamos en la época de Vizcarra por hacer modificación a la Constitución por referéndum, por el sí, 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 no. Sí, bueno, lo recuerdo. Entonces, cambió la composición del Congreso, cambió la composición del Tribunal, y lo que se aceptó en su momento por unanimidad ya no fue aceptado de esa forma. Y es más, una nueva estructura del tribunal planteó que una ley restringiendo esta posibilidad de usar el referéndum podía o no gustarnos, pero era constitucional. Entonces, será una demanda muy peculiar. ¿Por qué? Porque en el reglamento del Congreso, el Congreso ha modificado su reglamento para decir que el único que interpreta sus procedimientos es él, con lo cual con eso bastaría. Hay una respuesta al tribunal diciendo que esta ley de referéndum no es inconstitucional. A tal caso, lo que debió ser el señor Torres, si no le gustaba, es presentar un proyecto de reforma. Pero se va de nuevo al tribunal para que el tribunal le diga al Congreso que la ley está bien hecha. ¿Y qué es lo que encierra esto, Karina, amigos? Una debilidad, porque los argumentos jurídicos no pueden enfrentarse a ciertos argumentos fácticos con toda tranquilidad. ¿Y cuál es el argumento fáctico? El argumento fáctico es que el gobierno ha señalado que al haber no aceptado la propuesta de Aníbal Torres, entonces habría habido un rechazo de lo planteado por el gabinete y estaríamos con la bala de plata, con esa famosa frase que se ha dado vueltas, y que bastaría con una cuestión de confianza más como para que el gobierno pudiera cerrar el Congreso. Entonces, en realidad, el proceso competencial lo que busca es la concesión de esta medida cautelar para, por lo menos en el tema del referéndum, que el gobierno no insista y por allí no se junte 1 más 1, 2 y se vaya. Entonces, pero hay un problema para poder entender, ese sentido, Karina. Sí. Para poder entender hasta este momento, todo lo que ha venido haciendo el gobierno hasta este momento es enfrentado con la ley, porque nos guste o no nos guste, están en el reglamento, está en la norma, el TC le viene dando la razón al Congreso de la República. Lo que tenemos aquí, Karina, es el enfrentamiento de dos estrategias. La estrategia de un Congreso que, de manera en algunos casos discutible, ha reducido el ámbito de aplicar la ley, casi ha dejado sin materia la cuestión de confianza, ha descartado la posibilidad de una disolución tácita del Congreso, que no es su invención peruana. Toma la Constitución francesa, el artículo 50, y Francia, insospechable dictadura, tiene disolución tácita.
Entonces, y ha puesto un reglamento en el cual dice, el único que me entiende y que me aplica soy yo. Pero claro, ante la fuerza de lo que tiene el Ejecutivo, que es el manejo de la estructura económica del país y lo que eso puede condicionar, entonces ahora lo que está buscando es el apoyo del tribunal para que el gobierno no insista con el caso referéndum. Entonces a eso va la medida cautelar, y que a tal caso no haya cuestión de confianza por el tema, no se considere que hay bala de plata, y que la ministra que está yendo ahora por el tema del parlamento, del presupuesto, no diga después del presupuesto, donde se ha hecho una cuestión muy discutible, donde el Congreso está planteando gastar 1.000 millones de soles más, que no se sabe dónde van a sacar, no haga cuestión de confianza y 1 más 1 se vayan todos a la calle. Ya. Y usted me Entonces, decía que había ese un es el problema problema. ahí, que había un pequeño problema y yo lo corté. El pequeño problema para el Congreso es que no se necesita, para poder juntar ese 1 más 1, que sea exactamente la cuestión de confianza que se está presentando en el competencial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver cuál es la respuesta que le da el congresista Williams, presidente del Congreso, cuando llegue la carta, terminando la sustentación hoy del presupuesto, seguramente llega muy pronto. ¿Cuál es la respuesta que le da al congresista Williams al pedido que le va a hacer, sin duda alguna, el presidente Castillo, que le va a decir, oye, te estoy mandando mi segundo gabinete? Claro. Entonces, ¿qué le contesta? No es segundo gabinete, es primero. Entonces, 2, otro problema que hay. Ya los señores son ministros, mientras la acusación constitucional que ha planteado Adriana Tudela no proceda, son ministros, actúan como ministros y pueden pedir como gabinete cuestión de confianza sobre cualquier tema. Y si ellos consideran que ya tienen una y suma otra más, van 2 y va la disolución. O sea, la medida que está planteándose de la demanda competencial defiende los fueros que quiere defender el Congreso, pero no en todas las posibilidades que esto podría darse. Y por eso El es que piden Congreso la medida cautelar para ganar tiempo. En efecto, y por lo menos en el tema más notorio, pero no los libra de una serie de posibles mociones de confianza, y el Congreso ante esas mociones de confianza va a tener que decir sí a todas, si no corre el riesgo fáctico, como lo vivimos en coyuntura anterior, que entonces, aunque el Congreso se encierre y diga que el presidente los ha cerrado indebidamente, la búsqueda de apoyo en sectores claves de la población haga que el gobierno imponga un cierre discutible constitucionalmente del Congreso, o que la gente se canse y tengamos Merino 2 y salga a las calles a decir ni Congreso ni gobierno. A esos riesgos estamos expuestos en esta coyuntura. Sí, pero este Congreso de verdad tiene una desaprobación tan alta que dudo que alguien salga a marchar por el Congreso, pero sí van a salir a marchar porque el inquilino de Palacio de Gobierno tampoco se quede y que haga lo que se le dé la gana y pisotee la Constitución. Pero así como usted me narra las cosas, así como usted me está narrando... Sí, dígame. ¿Me permites 30 segundos sí. allí, querida Karina? Por supuesto. La marcha no va a ser para salvar al Congreso, que no tiene ni 10% de aprobación. Ni siquiera yo creo que la marcha va a ser para salvar a Castillo. La marcha va a ser porque se vayan todos. Sí, sí. La marcha va a ser porque se vayan todos. Eso es lo más probable. Con toda la situación de crisis
que eso significa. Todavía estamos juzgando el caso de Iti Bryan, ¿ah? Ayer ha salido una resolución de la Suprema diciendo que el caso tiene que seguir siendo investigado, ¿ah? Yo le quería hacer una consulta. Como usted me ha narrado las cosas, todo lo que está haciendo el Congreso de la República está apoyándose en el Tribunal Constitucional y pareciera que a pesar de los cambios que ha hecho, a pesar que la Comisión de Constitución ha tratado de cubrir pues los fueros congresales para que no se le cierre tan fácilmente, pareciera que siempre el Ejecutivo tiene más poder, porque hablaban de desequilibrio de poderes, pero ahora usted me dice que se meten por aquí, se meten por acá y finalmente los pueden cerrar. ¿Dónde está el desequilibrio de poderes? Porque usted me expone algo y yo digo, pero ¿y cómo se protege el Congreso de la República ante este embate? ¿O es que el Congreso mismo ha jugado mal sus cartas? Yo creo que el Congreso ha sobredimensionado el peso de la normativa. En el derecho, y sobre todo el derecho constitucional, las normas sin duda son importantes, pero son normas para controlar el ejercicio del poder político. Y eso significa establecer canales de comunicación con fuerzas que te permitan sociales, políticas, sostenerte más allá de lo que dicen las normas. Entonces, cuando Edma Galatrillo en el otro escenario que plantea el Congreso reconoce que le faltan 20 votos para poder sacar una vacancia, que ya es la tercera, te demuestra que hay un Congreso que se ha confiado mucho en las normas y muy poco en articularse con sectores sociales. Y por el otro lado, Karina, la típica pregunta histórica: ¿quién tiene la bolsa y quién tiene la espada? ¿Quién? ¿Quién tiene la bolsa y quién tiene la espada? No es el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar ahora? Porque a mí me parece que ya que ha tocado el tema de la vacancia, lamentablemente yo estaba hablando con congresistas y les hablaba del trabajo político que se ha hecho y parece que no lo van a conseguir. Es decir, pareciera que tienen, que usted tiene la misma percepción. Yo creo que es el mejor de los tres textos. Sí, claro. Creo Lejos. Que ha habido una preocupación del congresista de hacer las cosas bien, pero yo no veo 87 votos allí ni de casualidad. Entonces, independientemente que la vacancia para incapacidad moral técnicamente se ha discutido que es para otra cosa, es para cuestión mental y no para cuestiones de conductas irregulares, discusión amplísima que nos tomaría mucho tiempo. Lo cierto es que no hay 87 votos. Entonces, la única salida técnica que yo veo, si se quiere insistir con la salida de Castillo, no es ni siquiera la de la fiscal. Ya la fiscal le dieron 2 cabezazos en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional diciéndole que entonces no se borra el 117 y lo que tienen es investigación, en el mejor de los casos, preliminar. La salida es el juicio político. La salida es el artículo 99 y 100 de la Constitución. La salida es determinar qué comportamientos del presidente son infracciones a la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo dura estos procedimientos? Puede ser muy rápido si se quiere. Lo que pasa que, Karina, todo hay que decirlo, así como hay sectores vinculados al gobierno que no quieren irse, hay congresistas que de las dientes para afuera dicen que quieren irse, pero no quieren irse. Entonces, el tema es, si tú tienes situaciones como el artículo 118, inciso 9 de la Constitución, que te dice que el presidente tiene que cumplir y hacer cumplir los fallos judiciales. Y en el avión presidencial se sube Fray, Lai, y llega a Chiclayo y desaparece. Y al día siguiente, teniendo mandato de detención preventiva. Entonces, a los 2 días, todo el mundo sabía en Lima que la hija, sobrina del presidente, estaba en Palacio de Gobierno, y cuando la van a buscar,
no dejan entrar a la policía y a los fiscales 50 minutos, y cuando van a buscar la salida, que es la salida de atrás de Palacio, curiosamente las 3 cámaras que tienen que controlar eso están malogradas. Entonces, allí tienes elementos, porque como ya no estás hablando de jueces, sino de políticos, para poder hacer una evaluación política del tema y poder en ese escenario, con un trámite que no demora más que el trámite del antejuicio, va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, el nombre oponente, tiene unos días, le dan la posibilidad de descargo al presidente o a su abogado, va a la comisión permanente y se vota en el pleno, podrías mover el tema. Pero ¿cuántos votos necesitan? ¿Cuántos votos necesitan? Porque ahí también son los votos. Más, un poquito menos que los de la vacancia. 66. Un poquito menos de la vacancia. No. De eso depende, ¿sabes de qué? ¿De qué? No es exacto el número, porque depende de cuántos miembros haya tenido la subcomisión de acusaciones constitucionales, claro, y se le cuánto la resta, sí. Bueno, sí. Hay que restarlos, hay que restarlos. Entonces no te puedo decir que son 66 o 78, pero no son 87. Muy bien. Definitivamente no son 87. Yo acabo de hablar con un congresista del fujimorismo y lo que me decía, si vamos por esta vacancia y finalmente no prospera, nos vamos todos. Pero yo le decía, ¿pero cuándo? Día, hora, ¿dónde está el dictamen? No sé qué, no sé cuánto. Y decía como última opción, sin día, sin hora, sin fecha, sin nada. Y parecía que me lo decía solamente de la boca para afuera. Si es que se van a ir todos, deberían ya tener una estrategia, ¿no? Ya no dio resultado lo que ellos plantean. No, es que eso no puede ser. No podemos abandonar el aparato estatal. O sea, no podemos decir nos vamos todos sin establecer ciertas reglas. Por ejemplo, ¿quién queda a cargo del gobierno? ¿Quiénes asumen las labores del Congreso? ¿Cómo se ejecuta el presupuesto que por ley se tiene que aprobar hoy? Y si no se ponen de acuerdo con el Congreso, se aprueba la propuesta del gobierno. Entonces, y todas las agendas que este pleito de 2 que tenemos están quedando pendientes. La agenda alimentaria, el maltrato a la mujer con el feminicidio, la violencia que vivimos en la seguridad ciudadana. ¿Quién aborda eso? ¿Lo dejamos al aire? No. Tienen que, si hay una alternativa como la que se jugó en el año 2000, ya de adelantar los plazos de que el Congreso saliera, tener un presidente provisorio como Paniagua, eso se tomó con una serie de medidas complementarias, entonces para que el país no se quedara en la nada en un momento que tuviera 4 o 6 meses sin ministros o cosas para tomar. O sea, el adelantar las elecciones implica responsablemente tomar una serie de decisiones adicionales que complementaran, si esa es la salida, ese adelanto de elecciones. Ha quedado clarísimo. Muchas gracias por estar aquí. Eloy Espinosa Saldaña, ex miembro del Tribunal Constitucional, explicándonos que el panorama de lo que pasa entre el Ejecutivo y el Legislativo.